todo lo que es el cálculo diferencial. O sea, ya con toda la teoría que hemos desarrollado hasta ahorita, ya esta discusión se va a entender mejor. ¿Sale? Entonces, la herramienta principal a partir de la cual se desarrolla el cálculo diferencial y luego va a ser más cosas, es la necesidad de aproximar a las funciones con la tangente. Es decir, primero, entonces, a ver, históricamente, el cálculo se desarrolló, el cálculo diferencial se desarrolló, también el integral, pero eso ahorita me voy a enfocar, se desarrolló a partir de la necesidad de hacer aproximaciones. ¿Verdad? Entonces, ya desde los griegos sabían dibujar la tangente a las cónicas. ¿Sabes? Entonces, ya desde entonces había esa noción de qué cosa era una tangente. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se nos enseña? Pues ahora yo creo que en secundaria ya nos enseña eso. No sé si todavía se enseña. En prepa a lo mejor. Pero entonces, ¿cuál es la idea de una tangente a una curva? Por ejemplo, en el caso de una circunferencia. ¿Qué propiedad tiene? Que solo le tocan un punto. Ajá, entonces, la tangente, la curva pues es esta circunferencia. Entonces, la tangente y la circunferencia se intersectan en el punto de tangencia, que lo vamos a llamar x0,x0. Pero fíjate que si tienes una parábola, por ejemplo, aquí en el mínimo local, aquí tanto esta recta cruza la curva en solo un punto, pero también la vertical. Entonces, ¿qué cumple la tangente que no cumple la vertical? ¿Por qué la horizontal es la tangente y no la vertical? Que la tangente va por afuera y la vertical. Pues la vertical no va siempre por dentro. No sé qué te refieres con la dentro. O sea, que no la parte. Porque la curva se va cerrando hacia arriba. Entonces podrías pensar que lo de adentro es esto, ¿no? ¿A eso te refieres con lo de adentro? ¿O a qué te refieres con lo de adentro? Más decir que la horizontal está dividiendo la gráfica. Ajá. Pero bueno, la tangente también. Lo que está a la izquierda del punto de tangencia es lo que está a la derecha. Entonces, ¿qué más? O sea, lo que es cierto es que fíjate, la curva queda de un solo lado de la tangente, mientras que la otra, la curva hay puntos tanto de un lado de la vertical como del otro. En ese sentido es que la atraviesa. ¿Verdad? ¿Sí está bien? Pero ¿qué más notan? ¿Cuál de esas dos rectas se parece más a la curva cerca del punto? Pues la tangente, la horizontal. ¿Están de acuerdo? Entonces, C no atraviesa a la curva. En este caso es una
cerca del punto de tangencia y no solo se parece más la horizontal a la parábola cerca de este punto que la vertical, sino que cualquier otra vez. ¿Están de acuerdo? Que cualquier otra recta de esta vez. Pero entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se puede precisar qué es eso de que se parezca más? Porque fíjense, si yo tengo una curva cualquiera que sea derivable, o sea, que tiene tangentes, si yo me tomo el punto de tangencia aquí en x0, entonces estamos diciendo que la tangente de todas las rectas que pasan por aquí, porque si ni siquiera pasan por ahí, pues no se parece a la curva. O sea, las que tienen chance de parecerse a la función pues son las que de entrada pasan por el punto de tangencia. ¿Sale? Pero de todas esas, de todas las que pasan por ahí, hay una que se parece más a la curva cerca del punto de tangencia, a la tangente. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? La tangente es la que más se parece a f cerca de x0. En que la suma de aproximaciones debería de ser menor que cualquier otra. Entonces, primero tienes que ver cómo vas a comparar cuantitativamente el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que estemos aproximando? Entonces, lo que voy a hacer es obtener aquí un punto X y fíjense, si X es igual a x0 más h, entonces pues h es x menos x0 el incremento. ¿A qué le llamamos incremento? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto de aquí? Cuando h es positivo, la x está a la derecha, y si h es negativa, la x está a la izquierda. ¿Verdad? Bien. Entonces, en tal caso, f de x0 más h, ¿a qué es igual? O sea, este es x0 más h. Entonces estamos aquí. Entonces, la función está aquí. Esto, la función en este punto toma este valor. Pero hay funciones para las que obtener ese valor exacto no se puede. Tienes que obtenerlo a través de aproximaciones. Tanto en polinomios como en funciones trascendentes, o sea, la exponencial del logaritmo, las trigonométricas. Esos valores solo los puedes obtener a través de aproximaciones. Lo que pasa es que ya las calculadoras y computadoras esas aproximaciones las hacen súper rápido y súper bien, pero ¿cómo lo hacen? ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que para nosotros lo que vamos a hacer es obtener lo que vale es la función en este punto, aproximándola a partir de lo que vale la función en un punto que sí sé cuánto vale, en este caso va a ser x0. ¿Sí está bien? Entonces, fíjense, todo esto de aquí
es f de x0 más h. Pero lo podemos separar en tres partes. Esta primera parte de aquí es lo que vale la función en x0, o sea, esto es f de x0, ¿sale? Más el valor que me da la aproximación por la tangente. Entonces, este valor de aquí es f de x0. ¿Y por qué lo voy a aproximar con la tangente? Porque calcular esta altura con la tangente es fácil. ¿Por qué? Porque la tangente es una recta. Y saber esta altura es fácil. Porque esto simplemente, como esto es una recta, esta altura es simplemente la pendiente de esta recta, que por cierto es la derivada de f de x0, por el incremento. ¿Sí lo ven? Porque si ustedes consideran un sistema de referencia para la tangente, en donde la variable de la tangente no es la x, sino el incremento aquí es 0, es decir, ese sistema de referencia tiene su origen en el punto de tangencia. ¿Se ve? Aquí. Entonces, bueno, este sistema de referencia es el del incremento h, el eje horizontal de ese sistema de referencia. Y en este sistema de referencia, la tangente es lineal respecto al incremento. ¿Lo ven? Ahorita voy a ir completando esto de aquí, pero observación. TDH es simplemente la derivada de f de x0, que es un valor fijo, por h, donde h es la variable, es el incremento. Y esta función así es lineal respecto al incremento. Por ello es que decimos que la tangente es la mejor aproximación a la función en el punto de tangencia, porque la tangente es lineal respecto al incremento. ¿Verdad? Como ven. Entonces, en la aproximación, yo le voy a sumar lo que vale esta función lineal en el incremento. ¿Sí está bien? Y aquí, hasta ahí, esto no es igual, porque esta suma me lleva hasta acá arriba. Se pasa de la función en este dibujo que da arriba. Podría estar abajo. Y en algunos casos particulares podría ser igual. Pero no es igual, ¿por qué? Porque ahí hay un cachito en el que en este dibujo la tangente se está pasando. No tengo amarillo, entonces, ¿qué color? A ver si se ve. Y quién sabe si se ve en la cámara. Pero el caso es que este cachito es el error de la aproximación. Ese es el error de la aproximación. ¿Sale? Entonces, este cachito de aquí es el error que depende del incremento. Obviamente, todo depende de qué función estés tomando del punto de tangencia
X0 y del incremento. Pero una vez que tú tienes fija la función el punto X0, todo esto ya solo depende del incremento. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí le sumo el error. ¿Sale? Entonces, esta parte de aquí, lo que aporta la lineal a la aproximación, esto de aquí, esa es la diferencial. ¿Sale? Ahorita escribo la definición. En este caso, entonces yo puedo escribir a la función de error al despejarla de esta ecuación y definirla de la siguiente manera. ¿Cómo me queda? Pues me queda que es la diferencia entre f de x0 más h menos f de x0 menos la diferencial. ¿Se entiende? Entonces, este error, que aquí le voy a poner ahorita, es el error que comete la tangente de aproximación. Si tú cambias de recta, pues ese error va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, 3. Si en lugar de aproximar con la tangente, o sea, con t, lo hacemos con una recta le voy a llamar L, ¿vale? L de X, ¿qué fórmula me queda? Pues me queda una pendiente por X menos X0 más F de X0, porque quiero que pase por el mismo punto de tangencia. O sea que la recta en X0 va a ser F de X0, y pues esa fórmula, si la recta cumple eso para algún valor en alguna pendiente real, esa recta en X0 pues vale F de X0. Eso quiere decir que la recta sí pasa por el punto de tangencia, o sea, en X0 con F de X0. Pero si M no es la derivada de la función, entonces esa recta no es la tangente, ¿verdad? Si M es diferente, aquí le voy a poner L sub M, ¿verdad? Porque para cada pendiente tengo una recta diferente. Si M es diferente de la derivada de la función en el punto, entonces, o bueno, sí, entonces L no es la tangente. Pues es la tangente sí, solo si la pendiente es la derivada. ¿Sale? En este caso, pues vuelvo a tener un error. ¿Que quién sería? El error que comete la aproximación con la recta dependiente M, que me queda igual f de x0 más h menos f de x0 menos lo que aporta la recta dependiente M en el incremento h. Es lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a tomar aquí la una para
ejemplo, hay la recta de pendiente 0. Este es el sub 0, ¿estás de acuerdo? Tiene pendiente 0. Pues no, claramente no es la tangente, ¿verdad? ¿Qué pasa con el límite cuando h tiende a 0 del error? Si usamos esta recta para aproximar. Pues al final lo que tenemos, fíjense que el error es la diferencia entre la recta y lo que vale la función. O sea, son estas alturas. Estos son los errores. ¿Sí lo ven? Para cada h. ¿A dónde se va el error? Como ambas funciones son continuas y pasan por el mismo punto, este límite se va a 0. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace que la recta tangente sea la que más se parece no es que el error se vaya a 0, porque eso lo cumple cualquier función que pase por ahí. Y se puede probar que ese límite 0 sí, solo si f es continuo en x0. Voy a escribir el teorema, ahorita no voy a dar tiempo de probar. El límite, cuando h tiende a 0, de esto es 0 si, solo si f es continua en x0. Entonces, eso de que la recta tangente sea la que más se parece, pues no tiene que ver con que el error se vaya a 0, sino con algo que tú decías. Déjenme, por cierto, poner aquí que esto es la diferencial. Sí, ahí se va a ver todo lo que voy a poner otro lado. Esto de aquí es la diferencia. Ya mañana doy la definición precisa para que no quede en medio de la discusión. ¿Sale? Entonces tú decías que, pues, en principio, tú esperas que el error de la aproximación con la tangente sea menor que cualquier otra recta, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? Observación. Si tu función es así, entonces aquí en el origen puedes pensar que la recta tangente es horizontal. Si quiero, la f es así. Entonces aquí en el origen, tu tangente es horizontal. Si tú tomas una secante como esta, aquí en este punto x1, pues tengo, esto es x0, e0 más una h1. O sea, es un incremento. Esta es una recta secante que es una de estas rectas, una L sub m. ¿Están de acuerdo? Con un m diferente de 0, porque no es la tangente. ¿Cuánto vale el error si aproximamos con esta recta en este incremento? La tangente se establece. ¿Cuánto vale el error aquí de esta recta al aproximar a la función? Vale 0 porque se cruza. 0. Entonces el error fue más chiquito que el que comete la tangente, porque la tangente, el error es todo esto. Entonces, ¿por qué es la tangente? Aunque el error de la secante en este punto es el más chico que el de la tangente. Porque está hablando del punto de tangencia.
Por ahí va. Porque es la recta tangente es la que más se parece a la función cerca del punto de tangencia. Entonces, sí, puede ser que para puntos lejanos, entre comillas, porque en realidad eso podría ser una distancia chiquitita. ¿Pero a qué nos referimos con lejano? Ah, porque cuando tú te vas acercando a x0, la cosa va cambiando. El error con esta recta va a irse haciendo más grande que el de la tangente. ¿Verdad? Eso quiere decir, para nosotros poder decir que el error de la tangente se hace más chico, pero conforme nos acercamos al punto de tangencia, entonces lo que tenemos que hacer es comparar los errores conforme el error tiende a ser, perdón, conforme el incremento tiende a ser. ¿Están de acuerdo? Y ver qué está pasando. Déjenme anotar esa observación acá. Observación. Para entender por qué la tangente es la mejor proyección lineal cerca, y subrayo cerca, ¿verdad? De x0 necesitamos comparar los errores de las distintas aproximaciones conforme el incremento h tiende a ser. O sea, hay que tomar un límite. ¿Sale? Entonces, ¿cómo puedo comparar? O sea, fíjense, si ambos se van a 0, pero intuitivamente estamos pensando que conforme h tiende a 0, el error de la tangente se hace 0, o sea, es más chiquito conforme el h tiende a 0. Lo que estamos diciendo es que el error en la aproximación con la tangente se va a 0 más rápido que con cualquier otra recta. ¿Están de acuerdo? Ese es el chiste. Observación número 2. Queremos mostrar que el error con la tangente tiende a 0 más rápido que el error con cualquier otra recta conforme h tiende a 0. Entonces, ¿qué herramienta podemos utilizar para mostrar que esto se va a hacer más rápido que esto conforme h tiende a 0? Pues tomando el cociente. ¿Verdad? ¿Por qué? 3. Usaremos el error que en algunos lados se llama relativo, que también podemos llamar error promedio. ¿Que quién va a ser?
Entonces le voy a llamar epsilon de h. O sea, ahora epsilon no es un valor, sino es una función y es el error relativo, que es simplemente el cociente del error con cualquier pendiente. ¿Sale? O sea, al tomar el error relativo como ese cociente, el error relativo es una proporción. ¿Están de acuerdo? Siempre que tomamos una división de dos números, nos está dando la proporción entre uno y otro. ¿Verdad? Esa proporción te dice qué tan grande es un número respecto al otro. ¿Verdad? Ambos pueden ser valores pequeños, que es lo que nosotros necesitamos estudiar, porque cuando la h tiende a 0, el numerador también se va a 0. Entonces, justamente lo que necesitamos analizar es el límite de este cociente. ¿Por qué? Porque ya con lo que hemos visto, tanto en la unidad de límite de funciones, cuando las estamos dividiendo, como ahora que vieron la hospital, sabemos que en qué casos ese cociente se va a 0. Si el numerador y el denominador se van a 0, o sea, si lo de arriba y lo de abajo se van a 0 algo, ¿qué significa que el cociente se vaya a 0? No, al revés. Al revés. Pero ¿cuándo ocurre que el límite del cociente se va a 0? Si ambos se van a 0 es porque el de arriba se fue a 0 mucho más rápido que el de abajo. ¿Le suena a la discusión que tuvieron con el hospital? ¿Sale? Entonces, observación 4. El límite de esto se va a 0. ¿Qué hora es? 10. ¿Me quedan 10 minutos? 13. Ya hago, bueno. Lo voy a poner. 4. El límite cuando h tiende a 0 de esto, o sea, el error relativo, es 0 si solo si esto tiende a 0 más rápido que h. ¿Sale? Y entonces vamos a llegar al siguiente teorema. Ahorita todo lo voy a dar de versión resumida porque ya mañana doy las definiciones y los teoremas ya mejor ya con los detalles que faltan, ¿no? Entonces, se puede demostrar que el límite del error relativo a 0, es decir, el límite cuando h tiende a 0 del error que comete una recta es 0. Entonces, el límite del error relativo, es decir, de la proporción entre el error y el incremento, ese límite se va a 0 si, solo si f es derivable en x0 y n es la derivada, o sea, solamente si la recta es la tangente. En este sentido, es que la tangente es la mejor aproximación lineal. Es la única recta que logra que el error relativo se vaya a 0. ¿Se entiende? Observación. En este sentido, la tangente es la mejor aproximación lineal.
es la única recta que logra que el error relativo, o sea, epsilon de h, su límite cuando h tiende a 0, sea 0. ¿Se entiende? Entonces, mañana escribimos las definiciones de esto que estamos discutiendo y los teoremas. Y de aquí se va a seguir la discusión de lo de Taylor. ¿Por qué? Porque entonces, Por el error, ¿no? ¿qué cosa es el polinomio de Taylor de grado 2? Es una función. Es la parábola que más se parece a la función en el punto. Pero, ¿por qué? ¿En qué sentido va a ser la ¿por qué el polinomio de Taylor de grado 2 va a ser la parábola que más se parece a la función en el punto? En cuestión. Pues es lo que vamos Y tenemos ejemplos de error. a discutir mañana, pero va a salir un error, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, bueno, ya ahorita para no enredar más, ya el resto lo explico mañana. ¿Sale? Pero en esencia, la definición de los polinomios de Taylor lo que buscan es optimizar la aproximación. O sea que conforme vas aumentando el grado del polinomio de Taylor, tu aproximación sea cada vez mejor. ¿Vale? Pero ya mañana entramos en los detalles. ¿Cómo? Guau. ¿Interesante? Sí. Entonces, ¿no te había tocado esta discusión en ninguno de los cálculos? Sí, ¿no? O sea, la de el error sí, pero pues no, o sea, no había entendido de esta parte desde el... O sea, porque pues yo dije, bueno, sí, o sea, ya había visto, ya me he notado esto de que todos los errores se van a cero, pero pues no había entendido por qué, o sea, que ahora tiene sentido. Ahora todo tiene todo el sentido de por qué usar el error relativo. Ajá, ok. Entonces, yo espero que al menos este te limita si no hay tiempo de probarlo mañana. ¿Sale? Wow.